Muy buenas tardes a todos desde el aeropuerto de Kansai en Osaka, Japón, desde donde volaremos rumbo a Bangkok con Thai Airways a bordo de la Business Class del Airbus 350-900. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. El aeropuerto de Kansai está ubicado en una isla artificial de más de 1000 hectáreas en la bahía de Osaka. Este aeropuerto funciona como la puerta de enlace de toda la región de Kansai, que incluye ciudades como Osaka, Kioto, Nara o Kobe. Aunque operan desde aquí algunos vuelos domésticos, el grueso de su operación es de vuelos internacionales, tanto a Asia como el que montaremos hoy, como a varios destinos de Oceanía, Norteamérica y Europa. Bueno, me disculpo por este careto que traigo. Llevo 4 o 5 noches, 5 noches, durmiendo no más de 4 horas y media. Estoy totalmente quemado. Vamos a esperar por el vuelo. Llegué relativamente temprano, vengo desde Kioto y me gustaría mostrarles qué interesante. El traslado a Kioto no tiene aeropuerto, utiliza este aeropuerto, el de Kansai, pero está a 1 hora y pico de distancia. Miren el tren que me trajo. El Haruka Express es el tren que une la ciudad de Kioto con el aeropuerto de Kansai en Osaka. No todos los Haruka tienen el brand de Hello Kitty, así que es medio al azar que te toque o no. Yo viajé en la primera clase, que no ofrece ningún servicio extra más que 3 asientos por fila, por tanto un asiento individual en mi caso, y es más espaciosa, mientras que en la cabina de clase turista son 4 los asientos por fila. Tanto el exterior como el interior del tren están decorados con dibujos de Hello Kitty. Es realmente simpático y el viaje dura aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Interesante, ¿no? Curioso. Vamos a esperar por el vuelo. Llegamos relativamente temprano en la sala VIP de ANA, que es la que utiliza Thai en este aeropuerto y toda Star Alliance. Así que vamos a conocerla y nos vamos para Bangkok. Este es el lounge de ANA. No parece gran cosa. Vamos a darle una vueltita. Aquí hay unos sofás. Todos tienen enchufes. El tema es tener el adaptador. No hay enchufes por todos lados. Miren, toda la pared. Y entrada USB en donde también se puede cargar. La sala es pequeña y está completamente petada. Bien, veamos lo que ofrece el lounge. Bueno, por supuesto aquí Steam Rice, que no puede faltar para nada en Japón. Aquí hay pollo al curry. Aquí hay un consomé. Aquí hay noodles, que nunca tampoco pueden faltar en Japón. Si no hay noodles, no hay vida. Unas mini hamburguesas con salsa teriyaki y una especie de menjunje de verduras. Aquí hay infusiones de todo tipo. Ahí lo pueden ver. También hay una bandeja de bolas de arroz de 3 distintos tipos. Y un poquito de bollería también. Hay una máquina tiradora de cervezas y una máquina de bebidas sin alcohol, de refrescos. La parte de alcohol bastante potente, muchos destilados y vino. Hay 2 vinos tintos y 2 vinos blancos, concretamente. Bastante bien. Y una máquina de café a la que no le tengo ninguna fe. Tanto es así que ni siquiera la voy a probar. Creo que no vale la pena, ¿no? Toda la oferta bastante oriental, por supuesto, así que nada, me hice este platito para ir engañando el estómago hasta el vuelo. Bueno, este billete, pasaje o boleto, como le queréis llamar, lo reservé ayer, o sea que muy sobre la hora, la cabina está completamente petada y lo único que conseguí es un asiento en el pasillo, lamentablemente, así que no creo que tengáis muy buenas vistas del despegue. Pero olvidaros de las alas, los motores, las nubes, pajaritos, no. No entiendo por qué Skytrax le dio un premio a esta sala, no tiene ningún tipo de explicación. O sea, está normal, una sala medio pelo. Al fondo del lounge, por supuesto, no puede faltar tampoco en Japón, un salón fumador. Hay olor a tabaco, pero bueno, tampoco tanto.
Y aquí, a donde me voy a venir ahora, que es un sofá de estos que hacen masajes, un sofá eléctrico masajeador. Miren, ahí sale el regimiento de limpieza del avión. Miren la cantidad de gente que estaba limpiando el 350 de Thai. No paran de salir. No, bueno. Es que estamos hablando, no sé, 40 personas, más o menos. Bueno, eficiente. Poco japonés, pero eficiente. Como siempre, absolutamente impecables las TCT de Thai. Una cosa increíble. Bueno, embarcando rumbo a Bangkok, Thai Airways, pruebas 350 Business Class. A ver qué tal la cabina. Hello. Thank you. Hello. Esta es la preciosa cabina de Thai Airways. Ya tiene un aire muy grande a la cabina de Iberia en el 350. Aquí ven los asientos del lado de la ventana. Me pegué la cabeza, los asientos del lado de la ventana y los asientos del lado del pasillo, que son un poquito menos, están un poquito más expuestos, pero todo bien. Y aquí en el medio, los luna de miel y los que están separados, que es como el mío, por ejemplo. Reservé el vuelo a último minuto, así que era imposible. Igual es mejor que esto. Viajar solo en uno de estos con alguien al lado pegado tampoco mola mucho. Bueno, y este es mi asiento hoy en el medio, no voy a tener ventanas. En el medio y expuesto al pasillo, o sea, todo lo que no me gusta. Pero bueno, la verdad es que espero disfrutarlo. Este es como el asiento ideal. Ya lo hablamos varias veces. Muchísimo espacio, muchísima privacidad, es un gran asiento. Bueno, vamos a espiar Economy. No hay Premium Economy. Este es Economy, está bastante bonita, la verdad. Son dos secciones grandes de económica. Los asientos todos tienen pantalla individual. Buen espacio entre filas, la verdad. No está mal. Nuevo, impecable, ¿eh? Un avión no sé cuánto tiempo. Después se los voy a poner aquí debajo. Este avión cuánto tiempo tiene, pero poquísimo. Esta fila, que es la 31, es la primera de la primera sección de económica, es fabulosa, tiene un espacio increíble, miren. Volvamos a Business. 17G, mi asiento. Les voy a mostrar un poquito qué es lo que hay. Bien, sobre el asiento, un almohada, un edredón, auriculares, una amenity kit preciosa. Ahora luego lo vamos a abrir, pero un aspecto hermoso tiene. Y pantuflas. Para un vuelo tan corto son menos de 6 horas, 5 horas y pico de vuelo. Nada mal. Ahí nos trajeron, miren el humo. El humo que sale de la toalla caliente, o sea, está caliente. Y una botellita de agua mineral tamaño buche. If you don't have Thai set anymore, what would you like? The Western. The Western, the pork. Thank you, sir. Okay, thank you. El asiento es definitivamente muy parecido, por no decir igual, al de los 350 de Iberia. Aquí en los laterales lo mismo. Este es también el apoyabrazos de Iberia. No recuerdo este espacio, probablemente sí, luego lo chequeo en los videos. Y la botonera aquí de setup es un poco más compleja. Esta un poco tiene más alternativas, más opciones, pero poco más. La luz es diferente. Y esta Airways.
2 veces estuve aquí por un error tarifario de una vuelta al mundo en primera clase por $300, una cosa así, en Yangon. Bien, esta es la ruta de hoy, Osaka-Bangkok. Tiempo estimado de vuelo, 5 horas y 10 minutos. Reconocer que el Airbus 350 es una maravilla absoluta, superior al 787 para mí, pero por mucho, por lejos. Miren lo que es el andar que tiene esto. Bueno, vamos a abrir esta moneda. ¿Qué les parece? Este es el contenido del amenity de Jim Thompson, que está bien para un vuelo de 13 horas, ni te digo para uno de 5. Calcetines, tapones para los oídos, máscara de ojos, cepillo de dientes, calzador de zapatos, pasta de dientes, manteca de cacao, crema humectante y esto que no tengo la menor idea de lo que es, pero es excelente el contenido. Le voy a pedir a la tripulación si me da una más y lo sorteo en el blog. Trajeron unos frutos secos y unos aperitivos que son unos rolls de salmón y queso y como un pincho de pimiento y carne de cerdo, si no me equivoco. Pedí un vino tinto italiano, un Montepulciano fabuloso. Bueno, llegó la entrada, que es una especie de tarta de cangrejo. Y luego viene el set tailandés. Este es el plato principal del set tailandés. Esto es un arroz con pollo al ajo y pimienta, una carne en curry verde y verduras salteadas. Y para terminar esta bacanal absoluta, un plato de quesos. Los quesos son simples, no tienen nada de particular, pero todo el resto del servicio increíble. 3 toallas calientes en total repartieron. La primera cuando abordamos, la segunda antes de empezar el servicio de comida y la tercera al terminarlo. Alucinante. Muy bien terminado el servicio, excelente, muy ágil. Este es el asiento en modo cama que voy a aprovechar para dormir 3 de las 3 horas y media que quedan de vuelo. En un ratito los veo. Adiós. Buenas noches a todos. Me despertó el comandante anunciando que estamos a punto de aterrizar en Bangkok. Dormí 3 horas clavadas y directas. Me desperté una vez nada más. El cansancio que tendría encima. Así que estoy nuevo. Ahora llego a Bangkok a un desastre. El que divino le había pedido una amenity kit extra a uno de los chicos y me dijo que no tenía porque el vuelo estaba full y ahora recién me lo acaba de traer a 5 minutos de aterrizar. ¡Qué encanto! Hay sorteo en el blog, ¿eh? Señoras y señores, a nuestros pies Bangkok.
calor. Como si te metieras en un microondas. La pinta de estos dos que van todos de Gucci de la cabeza hasta los pies. ¿Será mucho? Muy bien, bueno, aterrizados en Bangkok, ahora voy al hotel y desde el hotel les cuento qué me pareció este vuelo con Thai Airways. Muy bien, ya he llegado a mi hotel de Bangkok, qué ciudad fantástica, que amo esta a pesar del calor insoportable que está haciendo ahora mismo, 35 grados, son las, no sé, 11 de la noche, una humedad tremenda, cualquiera que haya estado aquí sabe a lo que me refiero, es como un aire muy muy espeso y hay unos mosquitos de este tamaño más o menos. Dicho esto y antes de darles mi conclusión de este vuelo con Thai, quería saludar a todos los que ven los videos del canal desde todos los sitios del mundo, por supuesto desde España siempre, que es el lugar donde vivo, pero también desde Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, México. Es realmente increíble verlos en los comentarios, en las estadísticas. Me causa mucho placer que vean mis videos desde los países de Latinoamérica. El vuelo de Thai fue fantástico, a pesar de haber estado dormido 2/3 partes del vuelo, lo cual es fabuloso también, es algo que agradezco mucho, porque necesitaba descansar. Venía muy agotado de Japón, en donde estuve, no sé, 5 o 6 días y nunca terminé de pillar el horario. Estaba muy agotado, me vinieron muy bien esas 3 horas. Duermo más fácil arriba de un avión que en la cama. Es una cosa curiosa. En cuanto a Thai, el embarque impecable, el avión impecable, el asiento muy cómodo, es muy parecido a los de Iberia, del 350, ya se los comenté, es un asiento que a mí me gusta mucho. La atención por parte de la tripulación, increíble, y esto no es un caso aislado, esto es una constante en Thai, es una compañía que a mí me encanta realmente para volar dentro de Asia, ni hablar, y por supuesto para volar entre Europa y Asia, es una compañía que no tiene error. Dicho todo esto, espero que les haya gustado el vídeo, que le den pulgar para arriba si así fue y que me dejen aquí debajo todas las dudas o comentarios que tengan respecto al vídeo o a la compañía. Y como les digo siempre, suscríbanse al canal, denle a la campanita y cada vez que publique un vídeo les llega una notificación, solo eso. Les mando un abrazo gigante a todos y nos vemos en la próxima. Last call for passengers on flight